Hoy, 23 de abril, es el Día Mundial del Libro. Vamos a darle impulso al PSP, a nuestro proyecto sociocomunitario productivo, para trabajar la lectura. Este año trabajaremos a Gesta Bárbara, recordamos a Medinaceli, recordamos a Cervantes y el Quijote, recordamos a Alfaro, a Gamaliel Churata, recordamos a Armando Alba, recordamos a Valentina la Bestia, a María Gutiérrez, que era la única mujer fundadora de Gesta Bárbara, y sabremos cuál ha sido la importancia, cuál es el aporte de Gesta Bárbara a la literatura y a la educación boliviana. Carlos Medinaceli nace el 30 de enero de 1898 en la parroquia de San Sebastián de la ciudad de Sucre. En su partida de bautizo se le inscribe como hijo natural de Francisco Medinaceli Villegas y de Carmen Quintana Carrasco. Es el mayor de 6 hermanos: Waldo, Francisco, Emilio, Laura, Guadalupe y Ramón. Nuestro autor estudió en el Colegio Nacional Junín de Sucre. Su profesor de literatura fue el poeta y periodista Claudio Peñaranda, quien publicó sus primeras poesías en 1914 en La Mañana, diario que dirigía. En 1915 se traslada a Potosí. Obtiene el bachillerato en el Colegio Nacional Pichincha. En la revista Brotes número 1 de este colegio, dirigida por el historiador Luis Zubieta Sagárnaga, igual su profesor, publica en coautoría con Higinio Michel su primer escrito crítico, Los grandes hombres que caen, Eduardo Zubieta, el 15 de mayo de 1915, un poquito antes de Gesta Bárbara, ¿no? Me interesa mencionar este texto adolescente. Nuestro autor tenía escasos 17 años. Porque nos recuerda varios de los motivos de la crítica literaria a la que se consagró durante el resto de su vida. Gesta Bárbara, que es un nombre muy bello, ¿verdad? Muy bello. Esto no se hubiera dado si es que no se hacían amigos dos personas que eran muy afines en el amor a la cultura, a las letras, a la poesía. Se trata de Arturo Peralta, que firmaba como Gamaliel Churata. Bueno, este hombre se hizo amigo de Carlos Medinaceli o viceversa, y entre los dos idearon reunir a lo más brillante que tenía Potosí entre sus jóvenes en un grupo cultural. Llegaron a publicar 10 revistas, donde incluso se hace crítica de cine. Medinaceli destaca la importancia de la novedosa reaparición del americanismo en los albores del siglo XX, un americanismo cuyos antecedentes se ubicarían en la obra ejemplar de Martí, Hostos, Montalvo y Cecilio Acosta. También está considerando la desespañolización de las naciones americanas. Para esto reflexiona tempranamente que la influencia española en la constitución o conformación de las naciones americanas no es la única. Entonces se refiere y destaca las otras influencias que intervinieron en la formación de la conciencia hispanoamericana. Este es el americanismo que reivindica Medinaceli en 1919. Y esta idea de una solidaridad e integración continental se produce o manifiesta en función de una ominosa presencia, el imperialismo norteamericano. En este sentido, es evidente que la apelación a la construcción de una unidad continental tiene que ver con que esa unificación geográfica y política logre enfrentar en mejores condiciones las pretensiones del imperialismo mercantilista yanqui. Churata viene de Puno a Potosí, establece una conexión, un diálogo intelectual con otros escritores llamados ellos mismos como bohemios. Eso también después va a ser muy caro y Churata va a criticar, pero empiezan a establecer una serie de intercambios importantes. Y Churata venía también con muchas ideas que había trabajado antes en otras revistas, La Tea, por ejemplo, que publicaba con su hermano, ¿no? Entonces, lo que se llamó desde Mariátegui el problema del indio era un tema, un debate importante, pero un debate letrado, ¿no? El debate sobre la política de la lengua, importantísimo, ¿no? Que aparece en otros intelectuales de la época, como por ejemplo González Prada, que plantea este tema de la política de la lengua, o sea, qué lengua vamos a utilizar y cómo trabajamos esa nueva sensibilidad en la época, ¿no?
Vallejo, por ejemplo, era muy lapidario con toda la propuesta de Mariátegui, incluso entra en discusión y en debate con Churata en el boletín. Vallejo decía, no se trata solo de voluntad indigenista, sino de sensibilidad indigenista, ¿no? Entonces, ¿cómo se responde a esa propuesta? Es muy interesante, es fuertísima. Y también lanza frases muy fuertes contra la experimentación lingüística, la asimilación de las vanguardias, que estaba también circulando en estas publicaciones. Hablando precisamente de Gamaliel Churata, después de todo ese su paso por Gesta Bárbara, qué sé yo, conoce a Elizardo Pérez, conoce Warisata, la escuela Ayllu. Y Elizardo Pérez dice de él que fue el ideólogo del indigenismo, que fue un gran aporte. Luego, Gamaliel Churata había traicionado los principios de Warisata. ¿Por qué? Porque él se había subido al carro del MNR, ¿no? Y fue el ideólogo del MNR, porque el MNR de indigenismo no tenía nada. La importancia del nombre propio. Y eso también es importante para entender Gesta Bárbara, porque Gamaliel Churata es el que le pone el nombre a Gesta Bárbara, ¿no? Era un grupo que se llamaba Bohemia Andina al comienzo, y él se le ocurre ponerle Gesta Bárbara porque querían hacer algo que suene bárbaro. Por eso igual me ha gustado mucho la barbarización de la educación en su banner, digamos. Está muy lindo. Sí, muy bien. Y que tiene que ver justamente con esto, me parece, con cómo Churata se da cuenta que estos jóvenes bárbaros querían salir digamos, de esa cosa más cuadrada o más acartonada del mundo. Un poco hablarles de Viaña, porque Viaña quizás es un personaje en Gesta Bárbara el menos espectacular, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, Viaña nace en Chayapata, tengo entendido que usted nace en Chayapata, y él hace la escuela ahí, y se va a estudiar ingeniería a Oruro. Digamos, él quería ser ingeniero, se va a estudiar a Oruro, pero en eso su padre no puede pagarle los estudios, entonces él tiene que irse a trabajar a Potosí de minero. Él trabaja de minero y empieza a escribir, es así como conoce a Carlos Medinaceli y va articulando, pero él sigue trabajando en la mina. Y esto es importante porque si bien nosotros sabemos que la narrativa minera boliviana tenemos muchos autores, hay muchas cosas, son muy pocos los autores que tienen escenas de interior minero, pero tiene un cierto gusto por escribir. Y en realidad todavía no escribe muy bien, porque en los primeros 2 números de Gesta Bárbara no hay ningún artículo de Viaña. A partir del tercero empiezan sus cuentos cortos y de ahí sus poemas. Y en el último número de Gesta Bárbara tiene un texto que es muy lindo, que se llama Pachcha, y que es un texto muy vanguardista. Yo creo que habría que destacar, especialmente para nosotros los maestros, este ejemplo de este grupo tan joven, casi adolescente, que forma esta Gesta Bárbara, ¿no es cierto? Y pues es admirable en las condiciones económicas, sociales en las que vivían, ¿no? Por eso la historia refleja cómo se reunían en el habitáculo de Gamaliel Churata, donde había una mesa coja y unas 3 sillas desvencijadas. Por eso, en lo que decían del trabajo, ¿no? En las preguntas que están haciendo con Gesta Bárbara, con lo que vayan a hacer, va a ser importante lo que ustedes puedan plantear de eso. Ahora, para que tu voz y tu mirada, lo que tengas que decir sobre el mundo sea importante, sobre tu realidad, tiene que ser un trabajo con rigor. Eso quiere decir que lo que organices tiene que estar bien organizado, bien fundamentado, bien argumentado y bien pensado. Los artistas, los creadores, que al mismo tiempo son pensadores, tienen que de alguna manera preocuparse por la patria. Y esto les va a quedar fuertemente a los de la primera generación de Gesta Bárbara,
de tratar de encontrar qué es esa patria, ¿no? ¿Qué son esos rasgos de esa patria, de sus habitantes, mucho más después de aquel golpe grande que fue perder la guerra del Chaco. Y esta misma idea después ustedes la van a encontrar en la segunda generación, Gesta Bárbara, que se funda en La Paz en diciembre, el 7 de diciembre para ser exactos, de 1944, esta es la fecha, en alguna ocasión alguien ha dicho 45, pero es 44, y con Gustavo Medinaceli, Valentín Avesia, o sea, Gustavo poeta, Valentín Avesia, que era historiador, que era también escritor, Federico Delos, Óscar Alfaro, Santiago y Beatriz Schulze, que en un primer momento va a ser la única mujer, Federico Varela, Alfredo Loaiza y Fausto Aoiz. Me puse a buscar los libros de mi padre, cuidadosamente guardados por Fanny, y encontré que se publicó el año 47 su segundo libro, no el primero que fue Bajo el Sol de Tarija, que básicamente es un libro de poesía chapaca. Son 22 poemas, de los cuales 15 son típicamente tarijeños, donde está la tragedia del Chapaco, que de repente muchos conocen, y hay unos 5 poemas que son más bien infantiles, que después se van a publicar dentro de 100 poemas para niños. ¿Qué quiere decir esto? Que Óscar Alfaro recogió lo que él consideraba lo mejor de su obra para publicarlo en su primer libro, que lo publicó por su cuenta, y recién su segundo libro, Canciones de Lluvia y Tierra, que es más bien poesía romántica, lo publica dentro de la biblioteca de Gesta Bárbara. Julio de la Vega Rodríguez nació en 1924 en Santa Cruz y falleció el 2010 en La Paz. Julio de la Vega, como dice Raúl Rivadeneira, era un autor a tiempo completo realmente. Podemos ver su obra en diferentes facetas. Escribió desde novela, poesía, teatro, crónica y crítica literaria. Estas facetas han sido reconocidas en diferentes etapas. Creo que una de las más conocidas ha sido la de novela, que seguramente ustedes enseñan tal vez a sus alumnos, esta novela tan conocida que es Matías el Apóstol Suplente. Esta la ha publicado Santillana y es considerada una novela canónica dentro de las novelas fundamentales. También está su Cantango por Dentro y su obra poética también, que es muy conocida y que ha sido reeditada. Homenaje a Óscar Alfaro. Él es integrante de la Gesta Bárbara, segunda generación. Nació en Tarija, murió a los 42 años, muy joven. Dulce chapaquita de mi tierra verde, con su pollera de rosas silvestres, con una manta de cielo, con trenzas de río, con un primoroso sombrero florido, con todo el aroma del mes de diciembre. Dulce chapaquita de mi tierra verde. Bueno, Gesta Bárbara es un movimiento literario cultural que surgió en el año entre 1917 a 1918, quienes fueron dos personas principales los que fundaron esta. Fueron Gamaliel Churata y Carlos Medinaceli. Estas personas hicieron un grupo de 11 personas y sacaron 11 revistas llamadas Gesta Bárbara. Nosotros antes no sabíamos que eran la Gesta Bárbara. Nosotros valorábamos más antes lo extranjero, hasta que nos hemos abierto los ojos, como se dice, al decir, teníamos a Óscar Alfaro, los famosos poemas, los famosos cuentos de él, que ahora nos está ayudando en nuestra lectura. Hasta muchos chicos, para enamorar a una chica, utilizan esos mismos poemas. Siempre hemos reflexionado mucho cómo era lo anterior, lo antiguo, cómo era la sociedad antigua y cómo es el de ahora. Por ejemplo, la mujer no tenía derecho a un voto. La mujer no tenía derecho a muchas cosas. Ahora sí tenemos esa inclusión. Por ejemplo, los indígenas tampoco podían estudiar. Ahora sí se puede. Hemos hecho un análisis hasta además de la personalidad de ellos. Desde que me vi en tus ojos, voy de desvelo en desvelo, con la ilusión de que un día quieras llevarme a tu cielo, por besar tus labios rojos, por ser parte
de tu aliento. Dejaría todo porque vengas a mi encuentro. Nos han dado el mejor regalo, que es ver a esta nueva generación, a los niños formándose de esta manera tan creativa, dando todos los esfuerzos que pueden. Nos hemos quedado absolutamente asombrados al ver esa vena artística. Yo más bien quisiera agradecerle a usted, director, a todo el plantel de docentes y este esfuerzo inmenso que en medio de las penurias de las escuelas fiscales se pueda sacar esta flor tan hermosa que ha sido toda la gestión alrededor de Gesta Bárbara. Yo quiero agradecer a toda la unidad educativa a través de su director, Óscar Salvatierra, porque este es un ejemplo de cómo se debe encarar un proyecto. Nosotros somos parte del Centro de Educación y Documentación Audiovisual y consideramos que es prioritario podernos apropiar de los espacios abiertos como las plazas, por ejemplo. Desde el pasado año ya hemos venido realizando un trabajo importante a partir del aporte del proyecto de FOCUART. Para nosotros es necesario y prioritario poder apropiarnos de estos espacios que nos permiten interpelar también a la sociedad, a nuestras autoridades, a partir de los centros de educación. Como Café Guairuru es muy importante el trabajo con la comunidad, con la unidad educativa a la que ya conocemos desde el año pasado y le tenemos mucho cariño, tanto a los docentes como a los estudiantes, asimismo también a la carrera de literatura, porque sin su apoyo y sin su sostén no hubiéramos podido llevar adelante los conversatorios y darle tanto sentido a este proyecto. ¡Viva la unidad educativa República del Ecuador!